Esta es la historia de Juliana, una mujer de 55 años que fue diagnosticada como celíaca, intolerancia permanente al gluten. Juliana en realidad toda su vida había tenido síntomas intestinales que no habían encuadrado en ninguna enfermedad particular, pero a sus 55 años llegó el diagnóstico, celiaquía. Y a partir de ese momento, Juliana comenzó una dieta libre de gluten, donde por supuesto su cuerpo mejoró enormemente. Pero Juliana tenía una alarma encendida, y era que su alma no estaba a la par de la mejoría de su cuerpo. Y fue así que Juliana quiso indagar ¿para qué? ¿Para qué ahora con 55 años tengo que recibir este diagnóstico de celiaquía? Juntas, junto a Juliana, nos adentramos en nuestros viajes en el tiempo para desanudar aquellos dolores que han quedado entramados, creando esta realidad celíaca. Con Juliana de la mano viajamos por su propia vida y nos encontramos con una Juliana que toda la vida se había sentido en total sumisión frente a su mamá. Una figura que le representaba una enorme autoridad. Se sentía controlada, dirigida, observada por su madre. Le cortaba todas sus libertades y a Juliana esto no lo podía asimilar, no lo podía digerir. Juliana se permitió reconocer todo el enojo y la bronca que guardaba hacia su padre, un hombre que toda la vida le había sido infiel a su mamá. Juliana logró expresar toda esta rabia, toda esta bronca, y con esta bronca y este enojo nos encontramos adentro de la panza de la mamá de Juliana, ya en ese vientre materno, ya en ese útero, donde Juliana gestaba su vida para salir a crear un universo particular fuera de esta panza. Nos encontramos con que el papá de Juliana ya era infiel y su mamá no podía asimilar esta historia de dúos, de dos, que causaban un gran dolor. Así, con Juliana no detuvimos el viaje aquí y nos adentramos en todas aquellas historias genealógicas que la habían traído a Juliana hasta este presente. En ese viaje nos encontramos primero con su padre. Su papá, casualmente, siendo adolescente, había trabajado en una panadería, pero nuestro viaje siguió y nos encontramos con la abuela paterna de Juliana, Emilia. Emilia, con 15 años, siendo adolescente, se encontraba sola en el campo donde vivía junto a su madre, porque había muerto su padre, y Emilia estaba cultivando, entre otras cosas, el trigo que les daba de comer en ese campo, donde hacía no mucho tiempo había muerto su padre. Emilia era la hermana más grande, la mayor de todos sus hermanos, y se tuvo que hacer cargo de este trabajo que quedaba pendiente porque su papá ya no estaba, su madre en una cama, llorando de dolor, en depresión por su viudez, Emilia teniendo que hacerse cargo de todas estas historias y de todo este drama. Así es como Emilia trabaja la tierra y se permite llorar frente al trigo, la muerte de su padre y la necesidad de madre. Emilia, la única manera que consigue para huir de esta situación es entrar a un convento e intentar hacerse monja. En este convento, donde Dios se convierte en su autoridad máxima y donde es el único lugar donde encuentra contención y protección para toda la situación que ella estaba viviendo. Permanece en este convento durante 15 años, pero finalmente Emilia se enamora. Emilia se enamora de un hombre y es expulsada y echada de este convento. Renuncia a sus hábitos, se enamora, se casa y tiene sus hijos junto a un hombre que también se convierte en una autoridad autoritaria que la gobernaba, la dirigía y la controlaba. Emilia tenía una historia de trigo inmensa, una historia de monjas, de conventos, de padres, de autoridades enorme. Su hijo había trabajado en una panadería y aquí su nieta Juliana era celíaca. Juliana comprendió así que su síntoma tenía un sentido,
que su vida estaba regida por las historias del pasado. Juliana no solo volvió a comer gluten, Juliana dejó de manifestar síntomas. Juliana dejó de manifestar síntomas no solo en su cuerpo, sino en su realidad. Juliana se atrevió a mirar el propósito que escondía su síntoma. Juliana se asumió creadora y, como siempre, se terminó dando cuenta que todo síntoma es tan solo un recuerdo no sanado.